Esta es la conferencia número 1. Esta conferencia trata sobre la célula. Bueno, la bioquímica y la célula, ¿verdad? Esa evaluación ya no va, porque no está bien. Ni tampoco va ese correo. Miren, dice, pero yo tengo una conferencia que no es, ¿cómo es? Esta es la conferencia mía. Bueno. Vamos a ver primero qué es la bioquímica. Fíjense ahí todas las láminas que yo les puse. Todos esos son libros de bioquímica. Algunos de ustedes de esos libros se los puse en la plataforma, porque vienen en PDF, pero muchos de esos libros uno tiene que comprarlos. Es importante tener por lo menos uno para uno ponerle la mano, ¿verdad? Entonces, fíjense que la bioquímica es una ciencia porque tiene todos los atributos de una ciencia o disciplina científica, como ustedes ven ahí. Objeto de estudio, método de estudio, cuerpo teórico de conocimiento, lenguaje propio y comunidad científica reconocida. Entonces, primero le hablo del objeto de estudio. ¿Cómo la definimos? Como la ciencia que estudia los procesos químicos que producen y mantienen la vida de la célula. Ese es un objeto definido. Si yo digo, bueno, ¿y qué yo estudio? ¿Cuál es mi objeto de estudio? La medicina. Entonces, todo lo que ustedes están estudiando es la medicina en sentido general. Pues la bioquímica, dentro de lo que se encarga, es de los procesos químicos que producen y mantienen la vida de la célula. Si esos procesos no ocurren, la célula muere. Nosotros aquí lo vamos a ver en 2 partes, pero bueno, ahorita lo vemos. Métodos de estudio propio. Estos son métodos que son característicos de la bioquímica. Hasta que no se usaron los radioisótopos, no se conocieron todos esos procesos bioquímicos que nosotros vamos a estudiar maravillosos. En Bioquímica 2 no se conocieron hasta que no se estudiaron los radioisótopos. También la difracción de rayos X, espectrofotometría, los métodos secuenciadores de macromoléculas, que antes era un trabajo muy tedioso, ahora hay máquinas que uno le pone la macromolécula y me puede indicar cuál es la estructura terciaria, la estructura tridimensional que tiene esa macromolécula. Miren ahí la difracción de rayos X fue muy, muy importante para el estudio de la estructura del DNA. Pero también hay leyes, principios y generalizaciones. Tenemos categorías como son las biomoléculas, biocatálisis, biotraducción, bioinformación. Todas esas son categorías de la bioquímica. Que si ustedes hablan de la biotransducción, y ustedes saben que están hablando de bioquímica. Pero también, además de conceptos generales, también hay principios. ¿Cuáles son conceptos generales? Estructura, función. Conformación, transconformación. Sustrato, producto. Son como conceptos y ustedes ven que estos conceptos son uno y el otro diferente, ¿verdad? Inhibición, activación. ¿Cuáles son los principios de la bioquímica? Principios que son, todas las ciencias deben tener principios. Por eso la bioquímica como ciencia tiene sus propios principios. Principio de recambio continuo. Nuestras moléculas se están recambiando constantemente. La proteína, no dura una proteína todo el tiempo, esa proteína es cambiada constantemente. Eso significa que los compuestos tienen una vida promedio biológica. O sea que ustedes no han oído el refrán que dice nadie nace para semilla, ¿verdad?
porque tenemos que irnos cambiando. Entonces, todo el mundo, todas las moléculas se van a cambiar. Miren cuántos principios hay. Nosotros vamos a trabajar, cuando trabajemos con los principios, yo les voy a decir, aquí se aplica el principio tal. Miren, por ejemplo, principio de multiplicidad de utilización o multiplicidad de uso. No puede haber una molécula en la célula y en el organismo para una sola función. La mayoría de las moléculas tienen varias funciones. Por eso usted ve que hay gente que dice, no, lo mío nada más es abrir la puerta. No, usted no puede ser de que abrir la puerta nada más, entonces usted no tiene multiplicidad de uso. Usted, una persona de un solo uso, dejaron de abrir la puerta, ya usted no tiene trabajo, ¿verdad? Si rompieron esa puerta. Sin embargo, aquí no. Todas las moléculas, las vamos a ver, que vamos a estudiar en la bioquímica, tienen muchísimos usos. Fíjense ahí el principio de organización de las macromoléculas. Vamos a ver cómo las macromoléculas se organizan. No es porque ellas quieren, es que hay un principio para organizarlo. Todos esos principios los vamos a ver cada uno con detalle. También tenemos nombres propios de la ciencia. Por ejemplo, si yo hablo del cuerpo cetónico, si hablo de cetogénesis, cetólisis, yo sé que todo eso es bioquímica. Lo mismo que si ustedes hablan de, por ejemplo, tejido conectivo. ¿De quién ustedes están hablando? De histología, ¿verdad? Tejido conectivo. Ah, el hueso fémur. Estamos hablando de la anatomía. Yo no puedo pensar que hablar del fémur es hablar de bioquímica, ¿verdad que no? Ahora en anatomía no le van a hablar de cuerpo cetónico. Aunque le hablen, pero no es un término de anatomía, ni siquiera tampoco de histología. Es un término de bioquímica. Entonces, una ciencia va a tener términos particulares de ella. Pero también, si nadie está estudiando eso mismo, si nadie conoce eso, si no es una ciencia que esté siendo estudiada en diferentes lugares del mundo, no es una ciencia. Ah, no, yo tengo una ciencia que nada más es mía. Yo soy la única que sé de esa ciencia. Y todo el que quiere reproducir los experimentos míos no puede, porque es mi laboratorio nada más. Entonces, lo mío no es ciencia. Lo mío es un invento que nada más lo hago yo. Para que sea ciencia tiene que ser reproducible el conocimiento. Por eso aquí tenemos a algunos de las personas. Miren, Sir Hans Krebs es uno de los primeros padres de la bioquímica y él es parte de esa comunidad científica. Ya cuando hay muchas personas, entonces se reúnen en grupitos y crean medios para poder publicar, poder hacer al mundo, enseñarle al mundo todos esos conocimientos. Miren, hay muchísimos revistas que se usan para publicar todos esos estudios. Ahora fíjense que yo les puse al principio libros de texto, porque los libros de texto son con los que vamos a estudiar. Estas revistas son muy buenas, usted puede estudiarlas, estar al día con ellas. Pero en mi opinión y mi juicio, que puede ser limitado, ¿verdad? Todo el mundo tiene su juicio particular. A mí me gusta estudiar con los libros, porque los libros son los que te dan el conocimiento definitivo. Puede ser que alguna de estas revistas encontró en un estudio que la insulina terminaba en tal aminoácido, por ejemplo, la cadena. Pero ella lo encontró ahí y lo publicó. Eso que publican en esa revista a veces son temas controversiales, que son temas nuevos. Yo me estoy inventando algo, pues los científicos nos van a decir, lo que dijo Genoveva, eso es no. Ellos van a coger el estudio que yo hice y lo van a reproducir en su laboratorio. Si a ellos les da igual, lo que hizo Genoveva es verdad. Y ahí queda como un conocimiento definitivo.
¿qué ocurre? Si yo trabajo en base a lo que dice una revista que no ha sido comprobado científicamente, nada más porque lo dijo ese autor, yo no estoy trabajando con lo que hay refrendado por toda la comunidad científica. Por eso yo tengo que trabajar con libros de texto. Ya cuando un libro de texto tiene un material, es porque ese material ha sido comprobado científicamente. ¿Están conmigo? ¿Entienden por qué? Eso es muy importante que yo se lo diga, porque yo he visto muchos profesores que vienen y dicen, no, que este material, esto es lo último. Usted lo comprobó. Ya usted esperó que hicieran, no, eso salió ayer. Bueno, pues vamos a esperar, porque salió ayer. La célula tal que se inventaron ayer, a lo mejor esa célula no es verdadera. Pero yo dije que había una célula alfa o beta o sigma o delta, lo que sea, una célula especial. Mañana se dieron cuenta que la célula es mentira. Yo tengo que esperar que la comunidad científica trabaje, porque es verdad que la información va aumentando de manera exponencial, pero la ciencia que compruebe esa información va a pasos más lentos. Muy bien. ¿Cuáles son las ciencias que le dieron origen a la bioquímica? Hay 3 grandes ciencias, la química, la física y la biología. Esas son, pudiéramos decir, ciencias puras. Cuando yo hablo de química, ya todo el mundo sabe lo que es química, ¿verdad? Cuando hablan de física, lo mismo, y de biología. 3 ciencias que ustedes pudieron dar antes de entrar aquí a la carrera, ¿verdad? Todo el que se la aprendió bien, le va a ir muy bien. El que se la aprendió mal, que vaya a buscar su libro donde lo dejó para que pueda revisarlo. Porque la bioquímica se basa en esas 3 grandes ciencias. Si usted tiene una falla en química, química orgánica, química inorgánica, cualquier química, le va a tener problemas para entender la bioquímica. Nosotros aquí le damos su recordatorio a veces, pero la zapata que yo no construí, no la voy a poder tener para poder entender la bioquímica. Maestra, Ajá. eso es muy bueno lo que usted dice, porque yo me di cuenta en química orgánica, yo decía, algunos temas decía, pero eso yo lo voy a ver en bioquímica. Y yo tenía un compañero que él me decía que no importaba si a mí me iba bien en química orgánica, porque lo que yo iba a ver en bioquímica era distinto. Claro. Pero es distinto, pero está combinado con lo que ya viste en orgánica. Porque si tú en orgánica no conoces el carbono, entonces yo no puedo trabajarte aquí con moléculas que están formadas por la unión de carbono. ¿Tú ves? Entonces ya una cosa es como cuando uno aprende a leer y escribir. Si usted no aprende a leer y escribir, usted no puede llegar a la universidad, porque ¿quién le explica? Es con lo que ya usted aprendió. Entonces, miren, cada una de estas ciencias se fue desarrollando, pero llegaron algunos materiales, algunos momentos que la ciencia no podía, tenía materiales que no eran de ella. Entonces, eso significa que la ciencia se desarrolla mucho. Y cuando la ciencia tiene un gran desarrollo, puede parir nueva ciencia. Y eso le pasó a la química. Había cosas que no eran de química y que fueron subiendo, desarrollándose más, pero estaban relacionadas con la biología y también estaban relacionadas con la física. Pues entonces se le dio una nueva ciencia a ella, bioquímica. Pero eso no fue de repente que yo dije, déjame inventarme esta ciencia. No, eso va ocurriendo a medida que el ser humano va haciendo sus estudios, ¿verdad? Pues bueno, nosotros vamos a tener esa oportunidad de estudiar esta ciencia tan bonita que es la bioquímica. Vamos a hacer en este semestre la bioquímica 1, que es la parte estructural y funcional
Y en el semestre que viene vamos a hacer la bioquímica 2, que es la parte metabólica. Cómo esas sustancias se organizan en la célula, cuando la tomamos del medio ambiente, qué hacemos con ella, cómo podemos formarla dentro del organismo, cómo la utilizamos, cómo la sintetizamos de nuevo, y qué importancia tiene para nosotros todo eso, ¿verdad? Por eso la dividimos en dos. Hay universidades que la dan juntas y aprenden como quiera, porque lo que ponen es que le ponen más horas de estudio, ¿verdad? Pero ustedes tienen la facilidad de que la pueden ver con más calma y pueden disfrutar esta ciencia en todo su esplendor, ¿eh? Miren, si nosotros hacemos, por ejemplo, aquí, esto es, pudiéramos decir, un árbol de la medicina. Yo me imagino que la mayoría estudia medicina, porque la única carrera que da esta asignatura ahora es bioanálisis y medicina. Son todos de medicina en esta aula, o tengo de bioanálisis. Yo soy de bioanálisis. ¿Tú eres de bioanálisis, Emiliana? Ajá, Ok, está bien. pero me encanta la bioquímica, la química. Ah, muy bien. Ustedes saben que yo soy bioanalista, ¿eh? Esa fue mi primera No carrera. sabía, maestra. Y maestra. Sí. Mi primera carrera fue tecnólogo médico. Después hice bioanálisis. Después hice medicina. Después hice la maestría en bioquímica. Después la maestría en educación superior. La maestría en entornos virtuales. La maestría en gerencia. Y ya. Empecé el PhD y dije, no voy a hacer nada. Ya estoy muy vieja. Y Ay, no, después, maestra, ¿usted puede todavía? no, Ay, ya no. yo no voy a hacer más nada. Eso no. Ya yo de aquí, Ya no quiere. no, ya tengo que disfrutar la vida. Lo chic que me queda, ¿verdad? Eso es puro conocimiento. Bueno, no tanto porque en definitiva el almacén se va poniendo obsoleto. Fíjense cómo cada día aumenta el conocimiento de manera exponencial. Y aunque uno le quiera caer atrás, ¿qué va? No es fácil. Por eso es bueno tener un tiempo de vida útil. Y ya yo lo tuve, son 40 y pico de años dando clases. Pero aún así sigo aportando, aunque dé una sola, porque me gusta la docencia, ¿verdad? Muy bien. Fíjense aquí, este árbol de la medicina, que se puede aplicar ahí también en el laboratorio clínico, su objetivo es darle respuesta a esos mismos problemas de la medicina, ¿verdad? Fíjense aquí cómo la medicina se divide en dos partes, preventiva y curativa. Son las dos versiones que hay. ¿Nosotros cuál trabajamos principalmente? La curativa. Ah, me duele la cabeza, me toman una pastilla. Ah, estoy enferma, pues voy a que me vean por qué estoy enferma. Pero no uso la preventiva. En la puerta de mi casa hay un zafacón lleno de basura repleto, pero yo no voy a comprar funda, yo tiro mi basura ahí, ¿qué me importa a mí? Si yo comprara funda plástica, la pusiera la basura ahí, la cerrara la boca y la tiro ahí en el zafacón, aunque haya basura, hay menos alimaña, ¿verdad? Pero yo no estoy contribuyendo a eso porque yo no sé de medicina preventiva. Entonces el agua negra no importa, porque yo no me interesa eso. Entonces yo tengo que prevenir. Hay muchísimas maneras de prevenir que las enfermedades ocurran. Para eso ustedes van a dar muchísimas asignaturas que se llaman SAPO, para poder aprender todo eso. Pero yo siempre digo, yo creo en los ejes verticales de los currículos. ¿Qué significa? Que yo tengo que hablar de prevención desde bioquímica hasta medicina interna, la última medicina interna. Porque así que ustedes van a aprender prevención. No porque tengan una asignatura de prevención, porque a lo mejor tienen la asignatura de prevención y no hacen nada con ella. Pero bueno, hay como 15 sapos que ustedes tienen que darlo y que ahí van a hablar sobre prevención, pero tienen que aplicarlo.
¿Cuál es el país mejor? Aquel donde aplica una gran cantidad de medicina preventiva y solamente hace la medicina curativa al mínimo. Esos son países donde no hay enfermedades infectocontagiosas, no hay enfermedades respiratorias. Claro, ahora mismo no existen porque tenemos pandemia. Eso ha cubierto a todo el mundo y estamos mal, ¿verdad? ¿Quién sabe si eso va a ser un futuro? Nosotros estamos trabajando ahora con medicina preventiva. ¿Qué nos dicen? Quédate en casa. Por eso estamos aquí, en la docencia virtual, tratando de prevenir que ese virus nos dé, porque no vamos a tener con qué curarnos. Además, es un albur, un interrogante, ¿quién sale vivo o quién no sale vivo del virus? ¿Verdad? Es mejor que no me dé, porque si yo no sé cómo voy a salir, mejor que no me dé. Pues fíjense, para poder llegar a esas dos vertientes de la medicina, fíjense todas las ciencias que ustedes tienen que estudiar. Pero miren qué interesante, todas surgen de la bioquímica. En todas vamos a tener algún término bioquímico que aplicar. Entonces, a esta bioquímica que es tan fastidiosa y tantas palabras raras que tuve que aprenderme. Qué bueno que salí de ella. Llego a medicina interna, porque la enzima, oh, pero esta bioquímica no acaba. Allí en medicina interna, cuando ustedes quieran empezar a aplicar, van a encontrar conocimientos bioquímicos. Entonces tenemos que sabernos esta ciencia. Mientras más rápido la aprendemos, mejor. Por eso, nosotros ahora es un trabajo muy bueno que ha hecho el Ministerio de Educación Superior, y es establecer bien los límites entre las divisiones de la carrera. Ah, usted está en ¿cómo era que se llamaba el que ustedes estaban? Prebásico. Premédica. Terminó premédica, pues entonces va a ciencias básicas. No hizo ciencia básica completo, hasta que no lo termine de ahí no sale. Ah, no, pero no es que usted va a darle que medicina interna, usted tiene que quedarse en ciencia básica hasta que usted apruebe todas esas asignaturas. Claro, hay un poco de problema allá en la universidad porque que si se han dañado los prerequisitos, qué sé yo, pero yo espero que cada día se puedan ir aplicando mejor, porque de esa manera, cuando usted se sabe ya todas sus ciencias básicas, bioquímica, fisiología, ciencia morfológica, genética, la misma fisiopatología, cuando usted se sabe todo eso, ya usted puede entrar a la medicina interna y usted va a tener un conocimiento amplio, porque usted sabe dónde van a anidar todas esas cosas. Muy bien. Es para que ustedes vean que todas las ciencias del árbol de la medicina se nutren de la bioquímica, todas. Ahora, aquí yo les tengo un pequeño recuento de cómo se desarrolló la bioquímica en el tiempo. Y hemos identificado algunos padres de la bioquímica y los descubrimientos más importantes que ocurrieron para desarrollar esta ciencia. ¿Desde qué siglo? Desde el siglo XVIII, que es cuando comienzan los primeros estudios sobre algo que podía ser ciencias básicas. Miren aquí, la edad moderna es del siglo XV al siglo XVIII. Y fue en el siglo XVIII donde comenzó a ocurrir los cambios para entender un poco lo que son las ciencias. Esto va del descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, va a esta edad, la edad moderna. Aquí hubo una parte un estado que se llamó el Renacimiento. En ese periodo de Renacimiento, ahí empezaron a tomarse interés por cosas diferentes a lo que se hacía en la edad antigua. En la edad antigua no había nada de eso, ¿eh? Pero aquí entonces ya empezó a resurgir. Miren cómo ahí empezaron a trabajar con la respiración, la circulación sanguínea. Todas esas son ideas que tienen que ver después con la fisiología y la bioquímica.
Fíjense ahí algunos médicos. Ustedes ven que todos eran hombres. Si ustedes veían alguna mujer, era alguna monja que estaba ahí agarrando la vacinilla. Todos eran hombres. Ahí no había nada para las mujeres, ni tampoco para la gente vulgar, porque todos eran también religiosos. Entonces, en ese siglo XVIII fue que se planteó la fusión del carbono. También las raíces del metabolismo energético. Aquí yo les puse nombres y fotos de diferentes personajes que trabajaron en el desarrollo de esas ideas. Fíjense ustedes, esos son padres de la bioquímica. Ellos no sabían que iba a surgir esta ciencia, pero con los conocimientos que ellos fueron estudiando, fueron llevando al desarrollo de esta nueva ciencia. Miren aquí, Spallanzani estudió el proceso de la digestión gástrica, que es un proceso fisiológico, pero que sus bases son bioquímicas. Ahí viene la edad contemporánea, del siglo XIX al siglo XXI, que es el que estamos. ¿Cómo se llama este siglo de ahora? Bueno, todavía no le hemos puesto nombre, ¿verdad que no? A veces le dicen... No, maestra, sigue siendo el siglo XXI. Sigue siendo la post-contemporánea, le dicen ahora. Yo no he escuchado eso según, bueno, hace un tiempecito, mi maestra de Historia de la Cultura Universal me había dicho que todavía seguimos en la etapa contemporánea. Ah, muy bien. Ustedes saben que hay gente que dicen que no, entramos en la post-contemporánea. Pero todavía uno tiene que esperar que los expertos en eso lo digan. Muy bien. Entonces, la Revolución Francesa se inició, ahí fue que se inició la edad contemporánea hasta la fecha de hoy, ¿verdad? En todo ese siglo XIX al XXI ha habido un gran desarrollo tecnológico. Y ese desarrollo tecnológico es el que ha marcado la posibilidad de nosotros desarrollar la ciencia. Porque sin procesos tecnológicos, sin estudios científicos, nosotros no podíamos desarrollarla. Entonces, fíjense ahí cómo muchísimos estudios nuevos, tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética, los microscopios electrónicos, la ingeniería genética, el DNA recombinante, todos esos son estudios que nos están ayudando a mantenernos vivos. ¿Pero por qué? Porque hubo un desarrollo tecnológico. Si ese desarrollo tecnológico y científico no hubiera ocurrido, estuviéramos en la edad moderna o quizá en la antigua. Miren a ellos, yo les puse algunas láminas de todos los procesos que fueron marcando esa edad contemporánea. Y ahí tenemos algunos investigadores desde el siglo XIX. Miren, Waller fue importante porque él sintetizó la urea en un laboratorio. Como él hizo eso, él estaba en contra de la ley de Dios. Y había una teoría que era la teoría vitalista, que decía el vis vitalis, que era como que la naturaleza y todo surgía de la nada, porque tenía una fuerza interna. Entonces, cuando él hizo esta síntesis, él fue llevado a juicio, porque él se estaba oponiendo al gran paradigma de Dios. Fíjense que los paradigmas sirven para atrasar a las personas y también para un desarrollo menor. Cada vez que hay un cambio, es porque hay un cambio de paradigma. Si no cambiamos los paradigmas, nos vamos a quedar debajo. Por eso los paradigmas nosotros nos pasamos todo el tiempo cambiándolos, que son nuestras concepciones de las cosas. Si mi idea es que todo es Dios y yo no puedo ser nada, entonces el que me rompe el paradigma, ya yo lo voy a enjuiciar, porque está rompiendo mi paradigma. Y más es un paradigma muy limitante. Entonces, Waller sufrió porque él hizo algo en contra de Dios, ¿verdad? Pero ya después que él lo hizo y lo castigaron a él, pues todos estos demás investigadores siguieron estudiando y siguieron sintetizando otros compuestos.
y fueron encontrando todos los compuestos que forman la materia viva. Pero también aquí se dieron cuenta que cuando nosotros respiramos, lo que hacemos es que quemamos nutrientes y lo convertimos en kilocalorías. Y de ahí entonces surge la base de la combustión interna de los alimentos en nuestro organismo. También miren, ya ahí entonces empezaron a estudiarse procesos. Miren cómo todos estos investigadores, Schwann, Gay-Lussac, Berzelius y Liebig, y también Louis Pasteur, que es el más conocido por nosotros, porque él también trabajó en contra de los microorganismos que nos estaban afectando, ¿verdad? Tanto aeróbicos como anaeróbicos. También las enzimas empezaron a ser estudiadas, y miren, estos grandes investigadores son padres de la bioquímica, porque ellos hicieron sus estudios y nos dieron la oportunidad de poder ir desarrollando este conocimiento. Ya en el siglo XIX es que surge la teoría celular, la teoría de la evolución y las leyes de la genética. Y de esa manera se pudo ir estudiando más la materia viva. También otras estructuras de sustancias más complejas se fueron estudiando. Miren ahí, son grandes investigadores que han quedado para la posteridad. Y ya en el siglo XX empezó el desarrollo tecnológico. Fíjense que estos grandes pensadores del siglo XIX prácticamente era su mente nada más. Ellos no tenían grandes avances científicos, era lo que ellos pensaban. Eran hombres excepcionales. Lo que pasa que cada investigador puede trabajar hasta lo que hay en su momento histórico, porque si el momento histórico solamente llega hasta ahí, no tengo nada en que apoyarme, no voy a salir de ahí, ¿verdad? Sin embargo, miren, ya con el desarrollo tecnológico que empezaron, también lo hizo el hombre fue el que desarrolló toda esta tecnología. Entonces, con todo este desarrollo tecnológico, fue que pudimos hacer estudios más fuertes dentro de la bioquímica. Estudiar cómo una glucosa es convertida en CO2 y agua dentro del organismo. Pero para eso yo necesitaba los radioisótopos. Le doy a una persona la glucosa marcada y veo en qué se va convirtiendo en todo el organismo, porque yo la voy vigilando con estos aparatos que son aparatos que miden el centelleo de ese radioisótopo. Y de esa manera se estudiaron las vías metabólicas. Ya en el 1903, en los inicios del siglo XX, ya habían tantos conocimientos que no entraban ni en la química, ni en la física, ni en la biología. Entonces se armó esta nueva ciencia, la bioquímica. Y fue ese investigador que está ahí arriba, Carl Neuber, el que postuló ese desarrollo y esa independencia de la bioquímica. Miren ahí a los grandes investigadores que ustedes van a conocer y que han oído hablar de ellos. El ciclo de la vía de Enden-Meyerhof. Son dos investigadores. Gustav Enden, Otto Meyerhof, y también Carl Neuber trabajó ahí, pero el de no se oye. Entonces también la beta-oxidación de los ácidos grasos. Estos tres investigadores trabajaron en la fermentación alcohólica de la glucosa. También miren aquí a Sir Hans Krebs, que él fue nombrado Sir. Eso es ¿cómo se llama? Un título noble en Inglaterra, porque él descubrió este proceso que es tan importante para nosotros, porque es la fuente de la producción de energía en nuestras células. Y sin esa energía no podemos vivir. Pero también él estudió el ciclo de la urea. Los dos ciclos más importantes que tenemos en el metabolismo lo estudió Sir Hans Krebs. O sea que él es
un verdadero padre de la bioquímica. Pero también esta pareja de esposos, Ferdinand Cori, Carl Cori y Gertie Cori, que era la esposa de él, ellos estudiaron el metabolismo del glucógeno y estudiaron ese ciclo tan importante que es el ciclo de Cori o del ácido láctico. Eso eran investigadores, vivían en el laboratorio todo el día. Ellos no hacían otra cosa, solamente investigar, y eso no ocurre. Digo, pueden ser que existan algunos investigadores en países muy desarrollados que hay laboratorios de investigación. Ahora con la pandemia, ustedes saben, hay algunos laboratorios que están trabajando, esos laboratorios donde se hacen la vacuna. Ahí se está trabajando activamente. También estos investigadores trabajaron con lo que es cómo utilizamos esa energía, que es la energía, es el ATP. Esa es la energía para nosotros, para nuestras células, la energía química. Entonces, Peter Mitchell planteó esa teoría, la teoría quimiosmótica, de cómo es que formamos ese ATP en nuestro organismo. Y estos que están aquí también trabajaron, Lippmann trabajó con cómo se almacena esa energía. Estos trabajaron con las enzimas, cómo identificarlas. Y ustedes saben que a partir del siglo XX ha sido una serie de estudios. Miren ahí cómo estudiaron las proteínas desde su estructura primaria, estructura secundaria y estructura tridimensional. Ahí la primera estructura primaria que se estudió fue la de la insulina. Y lo hizo ese investigador Frederick Sanger, que es un investigador, ha sido un hombre potente, un gran investigador. Después Linus Pauling estudió la estructura secundaria, la alfa hélice, estudiando la hemoglobina. Y también estudiando la hemoglobina, estudió la estructura tridimensional o estructura terciaria de las proteínas. Nosotros vamos a trabajar con todo eso aquí, porque nosotros aquí vamos a trabajar funciones y estructura. Pero también, fíjense, acuérdense la estructura del DNA. Para ese tiempo no se sabía, ya se sabía que el DNA podía ser la estructura, el aparato genético de la célula, pero no se sabía cómo era la estructura de él. Y estos dos grandes investigadores, James Watson y Francis Crick, hicieron esa estructura. Y Rosalind Franklin la pusimos ahí para que también vean que ella participó haciendo los estudios de difracción de rayos X. Pero los genios aquí son James Watson y Francis Crick. Ellos son los que crearon ese modelo en base a las evidencias que habían. Maestra. Ajá. Con respecto a eso, porque siempre hay una controversia y dicen que James Watson y Crick le robaron la idea a Rosalind Franklin. Porque siempre hay gente terrible que quieren hablar de eso. Esto es lo que me han pintado siempre, que era... No le crea a la gente. Yo no estoy a favor de esa idea. Porque yo he estudiado los tres, ella hizo muchos trabajos muy interesantes. Pero según lo que se planta, sí, ella tuvo en eso de la cristalografía en rayos X y que ellos dos pudieron estudiar completamente la estructura del ADN en el 1953. Sí, pero mira, si ella fue también importante, también los estudios de Charles Graf son importantes. Messerson Stahl también hicieron estudios muy importantes. El estudio de Linus Pauling, este que te puse aquí, Ajá. Esa estructura fue la estructura que ellos plantean que tiene el DNA, fue en base a la alfa hélice de Linus Pauling. Pues entonces Linus Pauling también lo postuló, también debe ser dueño de esa teoría, ¿verdad que sí? Entonces yo lo que le digo, que ellos hicieron, había muchos estudios. Uno de los estudios era lo de Rosalind Franklin, que ella había estudiado la molécula del DNA. Lo que sí dicen que a lo mejor ellos debieron de haberle puesto su nombre también, junto con el de ella, quizá en memoria, porque ella se había muerto, en memoria, ¿verdad? Pero
No, yo no creo que sea tanto porque es así. Yo descubrí el avión, pero no lo dije a tiempo, y uno que vive en Estados Unidos descubrió también un avión, le dieron el puesto a él. Ahora el avión lo descubrió fulano. Pero como yo no lo dije a tiempo, ella hizo su estudio, murió, pero los estudios de ella fueron buenos porque ellos, pero no solamente los de ella, ellos reunieron muchísimos estudios y cuando estudiemos el DNA, vamos a verlo, no se apuren, que vamos a ver todo eso en el DNA. Entonces, estos investigadores siguieron desarrollando todo lo que es el DNA y todas las enzimas, el código genético. Ya entonces apareció una nueva ciencia, la biología molecular. La biología molecular es todo bioquímica y hay muchos autores que dicen que no debe ser una ciencia aparte, pero bueno, de ahí surge la biología molecular como tal, pero fue de la bioquímica. Entonces ustedes van a ver que hemos tenido desde el siglo XIX muchísimos premios Nobel. Todos esos son premios Nobel y todos han trabajado sobre la bioquímica. Miren dónde está ahí Sir Hans Krebs en el 1953. Friedrich Sanger con su secuencia de la insulina. Muy interesante, ¿verdad? Yo sé que a veces nada más es a mí que me interesa, pero bueno. Miren aquí la teoría de Peter Mitchell, esa la vamos a conocer en Bioquímica 2, la teoría quimiosmótica. Tony está levantando la mano, pero usted tiene que esperar que termine la clase, porque yo sé que usted está ausente. Cuando termine la clase, usted conversa conmigo. Ahora. Fíjense que tenemos el foro, es para que ustedes hablen en el foro de qué importancia tiene la bioquímica en la carrera que ustedes estudian. Eso es para el foro que ustedes tienen. ¿Está bien? Y aquí también le puse algo sobre la célula, pero yo creo que no hay necesidad de conversarlo. Ustedes saben esa célula de memoria, pero aún así nosotros la revisamos y tenemos una tarea para ustedes sobre la célula. Y aquí les puse un pequeño recorrido de cómo llegó a ser la teoría celular. Primero se propusieron las celdillas. Después Leeuwenhoek preparó el microscopio y con el microscopio fue que pudo postularse que existían las células. Y Schwann fue que estableció a la célula como la unidad estructural básica de los organismos vivos. Y Virchow dijo que toda célula proviene de una célula, o sea, la reproducción celular. Entonces vinieron esos tres dogmas, que la célula es la unidad estructural de los seres vivos, es la unidad funcional y es la unidad reproductora. Esas son los tres dogmas que surgieron. Para que me aclare, también hay unas células que las vimos en histología que se llaman células de Schwann. Creo que son parte del tejido, o sea, de la parte nerviosa. Pero no sé si usted la ha escuchado, supongo que sí, claro. Pero lo menciono si es la misma persona. Sí, es la misma. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de los inicios de la teoría celular, como de la idea de célula. Ahora, después, algunas células dentro del organismo le han puesto nombres característicos de las personas que la han descubierto, pudiéramos decir, ¿verdad? Ahí hay células de Schwann, pero hay muchísimos tipos de células que tienen nombre. Ustedes han visto las células alfa, las células beta, de los islotes de Langerhans. Hay diferentes, esas son características.
él parece que llamó la atención. Si no es el mismo, es un familia, ¿verdad? Porque es el mismo apellido. No sé en qué tiempo, a lo mejor es el mismo, porque él fue el que estudió. A veces, miren, si Hans Krebs, por ejemplo, estudió su teoría del ciclo de Krebs, pero él estaba jovencito y él murió de 93 años. Entonces, tienen una vida promedio útil larga, que pueden desarrollar muchísimos conocimientos en ese tiempo. Y como Schwann estaba trabajando con lo que es la célula, a lo mejor él mismo fue que demostró esas células de Schwann, ¿verdad? Ahora, todas esas células que hay en el organismo, ¿pertenecen a cuál grupo? Al eucariota. A las eucariotas. Entonces, le ponen, según sus características, pueden ponerle nombres definidos para cada una de ellas. Hay dos tipos grandes de células, procariota y eucariota. Entonces ya vemos que la procariota se llama así porque no tiene núcleo. La eucariota es porque tiene núcleo, porque el núcleo es el cario. Pro antes del núcleo. Eu con el núcleo. Cuando son procariotas, no pueden asociarse, porque lo único que tienen es una membrana y adentro, en el núcleo, en el citoplasma, está todo ahí. No hay ningún tipo de organización. Entonces, si no tienen ningún tipo de organización, ellos siguen siendo células que no pueden asociarse con otras, por lo tanto tienen que ser organismos unicelulares, los procariotas. Sin embargo, los eucariotas tienen su membrana, pero adentro hay una organización. Y esa organización dentro del citoplasma son los llamados organitos subcelulares. Por esa organización ellos pueden asociarse y por eso pueden formar organismos pluricelulares. Pero también hay organismos unicelulares que son eucariotas. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de, ¿cómo es que se llama? Que siempre nos está azotando. La coli, La ameba. La ameba. Yo le dije la coli porque hay una Escherichia coli, pero es la ameba. La ameba, esa es un protozoario. Todos los protozoarios son eucariotas. Tienen todos sus organelos adentro y pueden, pero no se asocian. Son unicelulares. Sin embargo, los eucariotas, para poderse asociar, obligatoriamente tienen que ser eucariotas. Yo les iba a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted entra, no sé si han entrado a alguna casa, que es una habitación grande que tiene una puerta de entrada y a lo mejor una de salida. Y vemos la sala, el comedor, en una esquina hay un mueble que es la cocina y el baño está afuera. Ah, bueno, esta es mi casa. Esa es una casa procariota. No hay diferenciación. ¿Ven la idea? Ahora yo cojo esa misma habitación y le empiezo a hacer divisiones en chirro y le hago, cierro la sala y le pongo una puertecita, cierro el cuarto, le pongo una puertecita, cierro la cocina, ya yo tengo divisiones. Ya esa es una sala eucariota, porque yo he preparado diferentes compartimentos, cada uno con una función y cada uno protegido por membranas. ¿Lo ven? Esas puertas son las membranas. Eso mismo ocurre aquí. Todos esos organitos subcelulares que tienen en el citoplasma, todos están protegidos por membranas. Por lo tanto, están manteniendo en su interior un espacio particular. El espacio que hay dentro de la mitocondria no es el mismo que hay en el núcleo. Ahí hay características importantes, diferentes, ¿verdad? Y de eso se asegura la membrana.
Si no existiera la puerta en la casa, entonces todo el mundo entra a la casa, pero usted cierra la puerta porque esa es su membrana que lo separa del medio ambiente. Si yo dejo esa puerta abierta, todo el mundo entra y sale. No, ¿y usted? ¿Y por qué usted está aquí? Ah, pues usted dejó la puerta abierta. Nosotros tenemos una membrana afuera en la célula para controlar lo que va a entrar a la célula. Pero también dentro de cada organito, esas membranas controlan lo que hay dentro de cada organito. Por eso cada organito le va a suplir una función diferente a la célula. Entonces así, miren aquí, como les digo, un organismo que tiene una sola célula va a efectuar todas sus funciones, mientras que los pluricelulares van diferenciando la célula para que cada célula diferente tenga diferentes funciones. Entonces ahí le fui poniendo un desarrollo. Las células del epitelio intestinal favorecen la digestión y absorción de nutrientes. Hay otras células que forman tejidos. Otras van a formar los órganos. Y también esos órganos se combinan para formar aparatos y sistemas. Porque estamos formando un organismo pluricelular. Mírenlo aquí. El carbono, se van combinando carbono y formando las moléculas. Esas moléculas forman los organelos. Estos forman parte de las células, el hepatocito en este caso, por ejemplo, va a formar parte del órgano que es el tejido hepático. Mírenlo aquí, el órgano, el hígado. Y este forma parte del sistema digestivo. Y el sistema digestivo está dentro del ser humano. Ustedes ven cómo se va desarrollando. Esto es para que ustedes vean cómo se desarrolla un órgano formando parte de un sistema, ¿eh? Y así está, todo el ser humano está formado por diferentes sistemas que vienen desde una célula que se va organizando, ¿verdad? Ahora, como ustedes ven ahí, las células en los organismos pluricelulares se conectan una con otra. Y al mismo tiempo, esa conexión también sirve para regular el trabajo de una y la otra. Fíjense, ya ustedes estudiaron, me imagino que ya dieron histología, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, como hay una combinación, los organismos multicelulares van a ser mucho más eficientes que un organismo unicelular. Eso es lo mismo que en la industria. Si yo digo, bueno, yo soy la industria, yo voy a preparar vestidos para vender, y yo soy la que lo corto, lo coso, le hago el ruedo, lo hago todo, yo voy a durar una semana para hacer un vestido. Mientras que si yo me busco 3 modistas más, podemos hacer 100 o 500 vestidos en una semana entre las 3. ¿Verdad que sí? Porque el trabajo en combinación fue más eficiente en equipo que yo teniendo que hacer todo el trabajo. Por eso, miren cómo dice ahí, todo eso permite al organismo una actividad más eficiente y con superiores condiciones de adaptación al medio. ¿Y qué yo les puse aquí? Una mosquita y un cuerpo humano. ¿Qué significa eso? Todos los animales, todo lo que yo puedo ver con los ojos, es un organismo eucariota. Si yo no lo puedo ver, es procariota. Por el tamaño de la célula. Un organismo unicelular no es apreciable por el ojo humano. Inmediatamente yo veo así sea una mosquita, es un eucariota. Porque para yo verlo tiene que ser pluricelular. ¿Está bien? También ahí está muy de a tono con lo que estamos viviendo ahora, el virus. Es una pequeña idea, porque eso ustedes lo ven en otras asignaturas, pero el virus no llega a ser una
un individuo en sí, una célula en sí, sino que es un compuesto, pudiéramos decirlo, lo consideramos como una estructura supramolecular, porque es la combinación de dos macromoléculas, una proteína y un ácido nucleico. Esas proteínas pueden tener ya sea DNA o RNA. No tienen los dos, es uno de los dos. Por eso miren como yo les puse ahí virus de RNA, sarampión y VIH. Virus de DNA, hepatitis B y herpes. El sarampión, el VIH y ahora como estamos viendo el COVID-19 se llevan su tiempo para poderte infectar porque ellos no tienen DNA. Si tuvieran DNA te infectan más rápido. Una hepatitis B tú la agarras de una vez. Por eso yo les digo, los amigos que están enfermos de hepatitis B, a lo mejor usted no sabe lo que es, no vaya a verlo, llámelo por teléfono. Fulano, ¿cómo tú estás? Muy bien, y estoy contigo. Estoy contigo. No tengo que irte a besuquear para que tú sepas que yo estoy contigo, ¿verdad? Porque si voy a besuquearte, ahí se me pega la hepatitis B. Hay que tener mucho cuidado. Y eso lo estamos viendo ahora. Te quiero mucho, quédate en tu casa, tú allá, yo aquí, nos vemos por aquí, por el Zoom. ¿Qué ocurre con estos virus? Los virus no existen como tal. Ellos tienen obligatoriamente que afectar a otro ser vivo para ellos vivir. Porque el otro, ellos no tienen todas las características como una célula completa. Por eso ellos van a infectar animales, plantas, bacterias. Ellos infectan todo. A ver, Emiliano, ¿usted quiere decir algo? Era acerca de lo del virus que te estaba diciendo ahora, maestra. Entonces, es más infectable como te estaba explicando, que el COVID-19, o sea, el hepatitis B. No, no es que es más infectable. Que más rápido te produce el trastorno. ¿Entiendes? O sea, la manifestación del virus es más rápida. Porque es virus de DNA, igual que el DNA de nosotros. Entonces él entra, se apodera de mi DNA y empieza a reproducirse en mi organismo. Pero para eso no necesita mucho, medio día, 2 horas, dependiendo de la cantidad de virus que yo tome, ¿verdad? De la carga viral. Sin embargo, los que son de RNA tienen que formar DNA después que están en el organismo. Y ese proceso lleva un tiempo. No es tan fácil que inmediatamente llegué y me apoderé de la célula. Una pregunta, maestra. ¿Ese proceso se llama transcripción inversa? Sí, pero eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después en la última unidad. Es un tema muy bonito. Yo les hice un foro para que discutamos ese tema en ese foro. Eso es para la... Doctora, permiso, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, eso es como usted dice, como el VIH. El VIH tiene RNA, pero cuando tiene el DNA, o sea, cuando lo adquiere, entonces se convierte en el SIDA, ¿verdad? ¿Se convierte? En el SIDA. ¿Cómo en espiga? En el SIDA. Ella dice en SIDA, o sea, En SIDA. de VIH a SIDA. No, él no se convierte en SIDA. No, claro que no. SIDA es la enfermedad. ¿Están viendo? SIDA es la enfermedad. Síndrome inmunodeficiencia adquirida. VIH es el virus que lo produce. ¿Qué es lo que produce el COVID? Una neumonía. Entonces, lo que produce el COVID, el virus se llama SARS-2. Y le hemos puesto COVID-19 a la enfermedad, más o menos. ¿Ven la idea? Pero el virus es SARS-2. Y un nombre de lo que le pusieron fue COVID-19. Claro, nosotros no podemos decir
que sea neumonía, que sea qué sé yo qué, porque han visto que son miles de cosas. Este virus es terrible. Pero es para que ustedes vean, yo puedo tener el VIH y no tener SIDA, porque no se me ha expresado la enfermedad. Ahora, cuando se me expresa la enfermedad, yo tengo SIDA. Es raro, uno dice, bueno, es raro porque si tengo el VIH ya tengo la enfermedad. No, usted tiene VIH. Y usted puede ser portador del VIH y no expresar la enfermedad. Muy bien. Nosotros vamos a estudiar aquí en la bioquímica 1 todas esas biomoléculas. No voy a hablar mucho de ellas porque ya vamos a hablar de ellas en las clases. Vamos a hablar de macromoléculas, de precursores de macromoléculas, que son los que forman las macromoléculas. Vamos a hablar de ácidos grasos y vamos a hablar de moléculas más pequeñitas. Estas más pequeñas las vamos a ver en bioquímica 2. Aunque aquí hablamos algo de ellas, pero son de bioquímica 2 principalmente. Esto se lo traje del libro el libro cubano, que me gustó mucho esa gráfica que ellos hicieron, cómo los elementos se van combinando, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, para formar primero las biomoléculas más sencillas, después las macromoléculas, los agregados supramoleculares, que cuando se combinan varias moléculas de esta, las células, que es una combinación de todas esas moléculas también, los organelos subcelulares, para formar a las moléculas, a la célula eucariota, y por último, los organismos ya sea unicelulares y pluricelulares. Es cómo va alcanzándose un nivel tras otro. Y aquí, este de Lehninger lo expresa también muy bien. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y esta lámina que me gustó mucho de un libro, no me recuerdo cuál es el nombre de del autor, pero está muy bonito porque me representa todos los seres humanos, todos los seres humanos no, seres pluricelulares, organismos pluricelulares. Ahí están todos. Ustedes ven qué bonita esa lámina. Es como para deleitarse. Es más, voy a buscar el autor, porque hay que ponerle su autor, ¿verdad? Para uno saber y aprender algunas cosas. Hasta ahí terminó la clase de hoy, mis niños. Si hay alguno que esté ausente, para yo ponerlo presente ahora mismo, que haya entrado tarde. Maestra, Tauny Tavares, ella entró para darle una información, para decirle algo, que ella está en una funeraria.